Buenos días con todos. Hoy tenemos otro webinar con el doctor Sandro Quiñones, que es nuestro ponente. El doctor Sandro Espinosa Quiñones, abogado por la Pontificia Universidad Católica de Perú, con posgrado en arbitraje comercial internacional y arbitraje de inversión en la Washington College of Law de American University, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho y de la Construcción. Doctor Sandro, buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rocío, y gracias también al Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas de Ancagua Internacional por la invitación. Gracias también a los asistentes que un sábado de verano a las 10 de la mañana se han conectado para hablar de obra pública, lo cual es bastante positivo, al menos para todos. Y bueno, el día de hoy me han pedido hablar un tema bastante común en lo que es contratación pública, que son temas relacionados a ampliaciones de plazo y reclamos sobre paralización de maquinaria. Quería saber primero, Rocío, si ¿se me escucha bien? Sí, doctor, se le escucha perfectamente. Perfecto. Y bueno, me dices porque veo un mensaje que no hay audio, pero bueno, imagino que es un tema de cada Carlos, uno. por No sé si... favor, sal de la reunión y vuelve a conectarte. Debe ser un problema con tu computadora. Sí, es probable. Quizás si todos me confirman que me escuchan bien, pues estamos bien. Sí, por Bueno, el día de favor, hoy... todos apaguen sus cámaras y sus micros para que el doctor pueda hacer su ponencia. Gracias. Doctor, Muchas disculpe, gracias. siga. No, muchas gracias, Rocío. Entonces, bueno, a ver, les he traído el día de hoy, voy a compartir una presentación y me avisas, por favor, Rocío, si es que se ve bien. Se ve bien, doctor. Perfecto. A ver, el día de hoy me han invitado a hablar sobre ampliaciones de plazo y paralización de maquinaria en obra, pero en un contexto particular, que es decir, cómo acreditar el reclamo en un arbitraje. Y el día de hoy voy a tratar de darles una visión un poco más de árbitro, antes de, también les voy a dar un poco de la visión de quien tiene que presentar el reclamo e incluso un poco la visión de quien tiene que defenderse del reclamo. Pero básicamente la presentación está dirigida a cómo ve el árbitro este tipo de controversias, qué busca que le prueben respecto a este tipo de reclamos, qué parte les debería convencer más, qué medios probatorios no le generan mucho convencimiento. Y bueno, me sirve también un poco mi experiencia porque he estado en todos los lados prácticamente, he litigado en arbitraje por parte de entidad pública, he litigado en arbitraje también muchos años por parte de contratistas. Hoy principalmente me dedico a ser árbitro, con lo cual también tengo la visión de quien resuelve, con lo cual voy a tratar de darles una visión bastante completa de la controversia y por ahí hay un micrófono prendido, creo. Sí, ya está, gracias. Y lo que sí es lo que voy a dar a entender, entiendo, porque me ha comentado un poco Rocío, que hay algunos ingenieros también en el público, pero la presentación está dirigida básicamente a abogados que no entendemos a veces o asumimos algunos conceptos de obra pública y generamos algunas confusiones cuando lo trasladamos a un árbitro, ¿no? Entonces eso es muy importante en esa comunidad que siempre existe en este tipo de contratos entre los ingenieros y los abogados, que principalmente los abogados entiendan lo que implica una obra pública y entiendan de una manera simple las partes técnicas de una obra pública, porque generalmente a veces sucede, y es muy común por lo que veo en los casos, en los cuales una parte quiere presentar un reclamo sobre cualquiera de estos temas de ampliaciones de plazo o paralización de maquinaria de obra, y por ser quizás excesivamente técnicos, o simplemente copiar y pegar el informe del ingeniero, no terminan trasladando bien la idea hacia el árbitro. Y eso es un primer error, vamos a ver varios errores que deberíamos evitar, pero es un primer error que no puede repetirse en lo que es un arbitraje de estos temas que son tan técnicos. La habilidad tiene que partir de los abogados, de trasladar el tema técnico, complicado, que no estamos acostumbrados los abogados, trasladarlo en un lenguaje simple y con nada mejor que con ejemplos simples para que el árbitro realmente pueda conocer tu preocupación, tu controversia, tu reclamo y resolver de la mejor manera. Entonces,
vamos a empezar un poco la charla y siéntase con la comodidad de poder hacer preguntas a lo largo de la presentación. Es una charla que está pensada principalmente en una hora o un poco más, pero podemos ir flexibilizando el tiempo a partir de si es que hay algunas dudas. Pero vamos a ver que en un contrato de obra existen diversos controles, ¿no? Y básicamente he establecido 4 controles. Es lo primero que me gustaría que te quede claro. Hay un control económico, ¿no? Que es todo lo que conocemos como este tema de los precios fijados, el tema de las valorizaciones. Hay un control de calidad, evidentemente, de lo que se está construyendo. Hay un control de las obligaciones contractuales, si es que se está cumpliendo o no. Y hay un control que es el cual vamos a ver el día de hoy, que es el control del plazo. Y ese control de plazo está muy ligado, evidentemente, a los reclamos de ampliaciones de plazo y muy ligado, evidentemente, a los reclamos de maquinaria paralizada. Y es que en el control de plazo, este cuarto tipo de control está orientado básicamente a los siguientes aspectos. ¿Sí? Yo tengo que controlar, ¿no? En obra, en principio, ¿no? Que el contratista al final de la obra cumple con los plazos contractuales. Tengo que ver que si es que la obra dura 100 días, evidentemente el contratista termine la obra en 100 días. Y si es que no lo hace en 100 días, debería haber aplicado una serie de mecanismos para poder haber ampliado este plazo. Y si no lo ha hecho, pues yo debo controlar que estaría en incumplimiento. Y como sabemos, y si es que no se los comento, es en el tema de plazo, un incumplimiento se refleja automáticamente en una aplicación de penalidad. Y en contratación pública, si es que esta penalidad supera, como sabemos, el 10% del monto contractual, la entidad pública está habilitada para resolver el contrato. Entonces, este control al final de la obra es muy importante. Y generalmente esto se va a ver en la liquidación de la obra. Hay una segunda verificación que hay durante la ejecución de la obra. Y es que el contratista tiene que cumplir durante toda la ejecución de la obra varios documentos contractuales que los vamos a ver ahora, pero el principal en realidad es el programa, y bueno, cronograma, y lo vamos a ver más adelante que nos confundimos un poco en los conceptos, y expresado en este gran documento, que lo vamos a ver más adelante, que es el cronograma valorizado de avance de obra. Lo vamos a ver más adelante, y vamos a disgregarlo de cómo se forma este concepto, ¿sí? Y es importante ese control durante la ejecución de la obra. ¿Por qué? Porque el incumplimiento del avance de la obra, según el cronograma o programa, su incumplimiento en alcanzar cualquier momento, por lo menos el 80% del monto acumulado, puede ser igualmente que arriba, cuando superas el 10% de la penalidad, una causal de resolución de contrato. Entonces, las sanciones son fuertes en este tema de control del plazo, ¿no? Como ya hemos visto 2 escenarios en los cuales, si es que no cumple el plazo, me pueden resolver el contrato con todas las consecuencias que puede implicar que te resuelvan el contrato, prácticamente que te inhabiliten, es lo más grave, en realidad, para contratar con el Estado. Y una tercera, que es la comprobación y el sustento del derecho del contratista a solicitar ampliaciones de plazo contractual pactado por diversas causales, que es un tercer control del plazo que se da en sentido de qué documentación está recolectando el contratista para poder posteriormente reclamarle un derecho. Pero previamente, y entrando un poco, porque les comento nuevamente, la exposición está referida a entrar un poco a lo que el árbitro va a buscar para poder otorgar un reclamo o denegarlo. Me gustaría con ustedes previamente definir algunos conceptos importantes, bastante importantes. Generalmente los abogados solemos equivocarnos. Y la típica equivocación en realidad es que para nosotros y para gran parte de los abogados que a veces, o que no, quizás no tienen mucha experiencia, pero están inmersos en un arbitraje de contratación pública o de obra pública, es que para nosotros es lo mismo hablar de programa, de cronograma, de calendario, utilizamos en nuestro lenguaje común como si fuera lo mismo, y nunca quizás hemos analizado si realmente estos conceptos son los mismos y qué implica conocer estos conceptos. Y hay un gran concepto que lo vamos a disgregar en un primer momento, que es el calendario de avance de obra valorizado, ¿no? Esta definición que está en el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado
Es el documento en el que consta la valorización de las partidas de la obra por periodos determinados en las bases o en el contrato y que se formula a partir del programa de ejecución de obra. Entonces, acá, sin darnos cuenta en el concepto, vemos un par de temas importantes, ¿no? El calendario valorizado podría ser la suma de programación, el programa, ¿sí? Más la valorización por periodos determinados. Y vamos a ver ahora, este es el gran concepto que quizás muchos nosotros escuchamos, lo manejamos en el día a día, pero vamos a ver ahora cómo se forma este concepto, ¿no? Y el proceso es el siguiente, ¿no? Y es algo que quizás a veces los abogados, al menos los que no han administrado contratos públicos, no lo tienen a veces muy claro, ¿no? Y es que cómo se elabora para poder yo llegar a este calendario valorizado de avance de obra. Primero, yo tengo que programar la ejecución de una obra. ¿Y qué es programar? Es que yo tengo que hacer una lista de actividades que necesito para ejecutar el contrato. Un ejemplo, el típico ejemplo más fácil para que puedan tener un árbitro, es si es que yo me obligo a construir una casa, ¿no? Yo me obligo a construir una casa y yo necesito programar las actividades, ¿no? Que yo necesito para poder lograr esa obra, que es la construcción de una casa. Todavía no estamos hablando de plazos, ni de valorización, ni de precio, ni de nada. Solamente es una relación de actividades, nada más. Y eso está relacionado al programa, en lo que conocemos el concepto de programa, ¿sí? Luego, se calcula la duración de dichas actividades que van a tener, ¿no? Y el orden de la secuencia que va a tener esas actividades. Supongamos, y lo voy a poner en un escenario muy simple para que me entiendan, si la casa que yo tengo que construir, yo como contratista, tiene 3 pisos, evidentemente la secuencia de actividades es que primero voy a construir el primer piso, luego el segundo piso y luego el tercer piso. Ese orden, porque mi actividad al inicio, el programa es simplemente describir la actividad, ¿no? Construcción del primer piso, construcción del segundo piso, construcción del tercer piso. Ahora le voy a colocar un orden que tiene lógica. No puedo construir el tercer piso sin haber construido el primer piso. Esa secuencia se va a ver reflejada, ¿no? En lo que es contratación pública, esta programación, porque es lo que estoy haciendo, que es programar, se hace de acuerdo con el reglamento, aplicando una técnica CPM, que lo vamos a ver más adelante qué es, y no con cualquier técnica de programación existente. Pero lo que es obra pública, la programación y la técnica sí es CPM, que lo voy a dejar ahí en paréntesis para que lo vean más adelante. Cuando yo ya tengo estas actividades, y yo ya tengo la secuencia lógica en mi ejemplo, ¿no? Ya sé que voy a construir una casa, ya tengo la lista de actividades que para construir mi casa, y tengo la secuencia lógica de cómo voy a construir mi casa, primer piso, segundo piso, tercer piso, yo le pongo un tiempo a esta programación. ¿En cuánto tiempo me va a demorar hacer el primer piso, el segundo y el tercero? ¿No? Y esta programación de tiempos se ajusta al plazo total en el cual yo he ofrecido hacer en el ejemplo la casa. Si la casa la tengo que hacer en 6 meses, esta programación del primer, segundo y tercer piso en plazos independientes tiene que calzar evidentemente con el plazo final, ¿no? Hasta este punto, todo lo que les he explicado, es decir, lista de actividades, ¿no? Relación lógica, secuencia lógica de las actividades, y colocarles un tiempo a cada actividad, se llama programación. Ahí es cuando nosotros estamos ante un programa en lo que es obra pública, ¿sí? Y una vez que yo ya tengo esta programación, empiezo, y como último punto, a colocar las fechas al programa, ¿no? Es decir, si es que yo ya tengo que la casa que voy a construir vale es un plazo de 6 meses, yo, si bien ya puedo haber dividido los 3 pisos en 2 meses, 2 meses, 2 meses, yo tengo que ya empezar a ponerle fecha. ¿Cuándo voy a iniciar esta obra? 1 de junio, 1 de julio, 1 de agosto, y colocar fechas ya en todas las actividades que he podido definir. Y esto me va a llegar, cuando yo ya le pongo fecha a toda la programación, ¿sí? Yo ya tengo un calendario de avance de obra. Entonces, cuando yo sumo programa, que es todos los conceptos que acabamos de señalar, le sumo fechas, yo ya tengo un calendario. Disculpe si se escucha mucho, están construyendo al costado y Rocío, me dice si es que en algún momento realmente no se me entiende, por favor.
Pero bueno, Sí, básicamente se le escucha, doctor. muchas gracias. Ese es el orden. Y es importante que se entienda esta secuencia lógica, porque como les señalaba al inicio, nos confundimos, pues, ¿no? Los abogados. Hablamos de calendario, hablamos de programa, hablamos de cronograma, como si todo fuera lo mismo. Y es importante a las personas o a los profesionales que nos estamos o asumimos esta responsabilidad, sea de asumir la defensa de un cliente, sea la responsabilidad de administrar un contrato, me refiero desde el punto de vista del abogado, esto los ingenieros lo tienen evidentemente muy claro, o sea, la responsabilidad más fuerte aún de resolver de manera definitiva una controversia. Lo mínimo que deberíamos tener si es que nos vamos a meter en este mercado es tener estos conceptos bastante claros. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo luego de este proceso, que les acabo de decir, yo ya tengo programa, le he sumado precio, con lo cual yo ya tengo un calendario. Pero si se dan cuenta, el primer concepto que señalé es calendario de avance de obra valorizado, ¿no? Y es que luego de la programación y de la calendarización, ¿sí? Como todas estas actividades que yo ya he listado al inicio como primer paso, tienen un valor económico expresado a través de las partidas de las obras y los precios unitarios que se fijan en su momento en la obra, ¿no? Se tiene que valorizar en dinero estas actividades. Les tengo que poner un monto, ¿no? Y cuando yo les pongo ya un monto como paso final, ¿no? Yo ya tengo calendario, que acuérdense que es la suma de programación más las fechas, y le sumo dinero, yo ya tengo un calendario valorizado. Y todos estos conceptos, finalmente forman lo que al inicio les estaba señalando, un calendario de avance de obra valorizado, ¿no? Hay una nota importante que respecto a este concepto, y es algo que es importante que se tenga en administración contractual, ¿no? Por ambos lados, ¿no? Por parte del contratista y por parte de entidad pública, ¿no? La regla de oro es que el calendario que va a aplicar ante cualquier solicitud de ampliación de plazo, mayores gastos generales variables, costos directos, lo que sea, el que manda es el calendario de avance de obra vigente. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo? O sea, cual parecería obvio, ¿sí? Pero a veces sucede que las entidades públicas, como propietarias de las obras, deniegan ampliaciones de plazo asumiendo situaciones que todavía no han sucedido, ¿no? El típico ejemplo, arbitraje centrante sobre otras ampliaciones de plazo, ¿no? Yo tengo supuestamente un calendario de avance de obra vigente y posteriormente solicito una ampliación de plazo y la entidad me niega, oye, no, ¿no? Porque hay controversias sobre otras ampliaciones de plazo, no hay un plazo definido, te lo deniego. Y esto es un error bastante común, ¿no? Pero va en contra de la regla de oro, ¿no? El que manda es el calendario que está en ese momento. La única manera de que varíe ese calendario de avance de obra vigente es ante aprobaciones de ampliaciones de plazo, ¿no? O incluso puede haber a partir de una reducción, ¿no? Deductivo, supongamos, de algunas partidas por adicional o lo que sea, y que el plazo baje, no es común, pero sucede, y a través de un acuerdo de ambas partes que finalmente van a firmar una adenda, ¿no? El calendario de avance de obra vigente varíe, ¿no? Y es más, la ley y el reglamento de contratación pública te señala que cuando estamos ante una ampliación de plazo, es obligación del contratista presentar un calendario de avance de obra vigente, ¿no? Nuevo calendario de avance de obra vigente, el cual será ahora la regla de obra y el que tendrá que aplicarse para cualquier análisis de impacto del plazo, cualquier análisis, ¿sí? Pero vamos ahora a esto que les señalaba al comienzo, ¿no? Que es el método de programación CPM, que es hoy por hoy el que aplica la ley de contrataciones con el Estado. Antes había un sistema de PERT, CPM, pero hoy ya bueno, se ha quedado con CPM. Y CPM básicamente recoge un poco todo lo que les he señalado en su momento, previamente analizando esos conceptos. El CPM básicamente es un método de ruta crítica, y lo vamos a pasar más adelante, pero la ruta crítica como concepto, y lo vamos a ver
como concepto, es la pieza fundamental. Su afectación es la pieza fundamental para poder analizar impacto de plazo, ¿no? Y el CPM lo que es un método de la ruta, ¿no? Finalmente es un algoritmo matemático que sirve para programar una serie de actividades, ya sabemos que programan, ¿no? Y debe incluir básicamente tres cosas, ¿no? Una lista de todas las actividades necesarias para finalizar el proyecto, las dependencias entre dichas actividades, en el ejemplo de la casa, no puedo construir el tercer piso si es que no construyo primero el primer piso, ¿no? Y una aproximación del tiempo o duración de cada actividad. Eso es CPM, ¿no? Con estos valores que me va a dar este ejercicio de 3 escenarios, el CPM va a calcular, ¿no?, la ruta crítica para poder, en todas las actividades planificadas, hasta el final del proyecto, ¿no? Y es acá donde vamos a ver, a determinar qué actividades son críticas, ¿no?, que puedan alargar el proyecto, y cuáles tienen una flexibilidad, lo que nosotros llamamos como holgura. En el ejemplo de la casa, si es que por algún motivo yo estoy construyendo el primer piso, y por algún motivo, lo que sea, ¿no?, lluvia, estoy construyendo en la selva, en la sierra, no me dejan entrar al terreno, lo que sea, yo no puedo construir el primer piso. Yo no puedo como propietario exigirle, oye, empieza a hacer el tercer piso, porque es crítico. Es una partida en la cual cuando se ve afectada, o una serie de partidas, cuando se ven afectadas, que puede ser lo que englobe la actividad del primer piso, ¿no?, me impide poder continuar con la ejecución de la obra en su totalidad. Pueden haber otros temas que, claro, por ahí, supongamos que yo sí puedo ingresar a ese terreno en el ejemplo de la casa, y el plano me dice que hay una terraza al costado. ¿Podría empezar con la terraza? Sí. No. ¿Podría? ¿Por qué? Porque tendría otros frentes de trabajo. Entonces, si es que yo pudiera construir esa terraza que está al costado, a pesar de que construir el primer piso está paralizado, ¿sí?, esa partida tiene una suerte de holgura. Yo puedo paralizar la partida construcción primer piso, pero tengo otros frentes de trabajo que no me van a afectar el plazo total. Supongamos que yo empiece a construir la terraza de al lado y la termino. Yo tengo que volver al primer piso. Si yo aún sigo con ese impedimento, voy a afectar la ruta crítica, porque ya no tengo más que hacer, ya no tengo otro frente de trabajo, tengo que avanzar por ahí, ¿sí? Y lo que señala un poco en este método CPM es que una vez establecidas las actividades y sus conexiones lógicas, que ya lo hemos visto, se calcula el tiempo de ejecución de cada actividad, ¿sí?, a partir de dos parámetros, básicamente. La cantidad de horas que corresponde a la actividad, ¿no?, que yo ya le he definido previamente como lo hemos visto, ¿no?, y el rendimiento, es decir, en cuánto tiempo yo, con qué insumos, mano de obra o maquinaria, voy a necesitar para poder hacerlo en el tiempo, ¿no? Este tema de rendimiento, para que lo entiendan, fue todo un tema por el tema de las paralizaciones de las obras por COVID, ¿no? Si es que yo había calculado un rendimiento X para poder hacer una obra, y ahora en el mismo plazo, en teoría, tengo que hacer la misma obra, pero ahora mi personal tiene que pasar por un control de 15 minutos para ver si es que la temperatura, lavarse las manos, un distanciamiento entre cada trabajador y no, eso va a afectar mi rendimiento. Lo que antes yo hacía con 10 hombres, ahora supongamos por distancia social, lo tengo que hacer con 5. No es lo mismo, ¿cierto? Eso lo que afecta es rendimiento, para que lo puedan entender, ¿no? Entonces, todos estos escenarios que engloban un poco lo que les he señalado antes, al inicio, engloban lo que es el método de programación CPM, que es el que se utiliza el día de hoy. Vayamos a lo importante. Ruta crítica, ¿no? La definición de ruta crítica que se da en el reglamento de contrataciones con el Estado es que
es la secuencia programada de las partidas de una obra cuya variación afecta el plazo total de la ejecución de la obra. Y yo creo y espero que lo hayan entendido bastante bien con el ejemplo de la casa. Les voy a traer otro ejemplo un poco más sencillo, incluso para que lo entiendan, pero es básicamente, no puedo avanzar en mi secuencia programada de actividades con un orden lógico, ¿no? Y va a afectar mi plazo total, ¿no? Si cualquier actividad, acuérdense que es lo que hemos definido al inicio, de la ruta crítica, dura más que lo previsto o empieza en una fecha posterior a la prevista, ¿no? Cuando ya calendaricé, el proyecto en su conjunto se demorará en el mismo plazo de la demora de duración excesiva. Afecta todo el plazo. Esa partida específica o ese conjunto de partidas específicas que puede estar en ese momento siendo afectado, ¿sí? Y la clave del método de la ruta crítica es que no puedes empezar determinadas actividades, ¿no? Hasta que no finalices otras. Ejemplo de la casa, no puedo construir el tercer piso hasta que no termine de construir el primer piso. El ejemplo de la casa, si es que yo puedo paralelamente construir la terraza del costado de la casa, que estaba programada quizás para el final, si la puedo hacer el día de hoy, tengo un frente de trabajo. Y por lo tanto, todavía las partidas que engloban el primer piso no son críticas. En el momento que yo termine la terraza y tenga que volver para cumplir con el plazo a construir el primer piso y no puedo, estoy afectando mi ruta crítica. No puedo avanzar. No puedo construir la obra final, que finalmente es una casa de 3 pisos. Un ejemplo para que lo puedan entender aún mejor. Un proyecto muy simple. Colgar un cuadro. ¿Sí? Lo primero, como habíamos hecho al inicio, tenemos que definir ¿qué? Las actividades. ¿No? ¿Cuáles son mis actividades que yo definiría si es que yo quiero colgar un cuadro? Tengo que elegir un lugar en la pared. Tengo que comprar los tacos. Tengo que elegir un cuadro. Tengo que realizar un agujero con el taladro. Tengo que colocar los tacos y tengo que colgar el cuadro. Estas son mis actividades. Estas actividades yo las voy a colocar en una secuencia lógica, ¿no? Yo, evidentemente, yo no puedo colgar el cuadro si es que ni siquiera he elegido la pared, ¿no? Yo no puedo colocar los tacos si ni siquiera he hecho el agujero con el taladro. Entonces yo tengo que dar una secuencia lógica a todas mis actividades, colocarlos en un calendario, que es la calendarización, ¿no? Y ver dentro, cuando ya tengo todo, cuál es crítica y cuál no. En este ejemplo, supongamos que esto se va finalmente diagramar en lo que llamamos diagrama Gantt, que engloba todos los conceptos que hemos estado viendo, ¿no? Yo puedo poner dependencias de las tareas donde me va a definir de una manera u otra la ruta crítica. Supongamos, elegir un lugar en la pared no depende de nada. Comprar los tornillos no depende de nada. Elegir la imagen no depende de nada. Elegir un lugar en la pared depende solamente de elegir un lugar en la pared. Atornillar el tornillo depende de la actividad comprar los tornillos y perforar un agujero. Y acá tenemos una primera dependencia. Yo no puedo hacer uno si no tengo el otro. ¿En qué se traslada? En que es crítica. En que es una partida crítica. Igual como el colgar la imagen. Yo no puedo colgar la imagen sin antes atornillar y elegir una imagen. Partida crítica, sí, porque no puedo hacer una, la otra. Entonces, en este ejemplo simple, evidentemente cuando estamos en obra pública, el tema es muchísimo más complejo. Pero finalmente cuando ustedes le trasladen su problema de ruta crítica a un árbitro, deberían tener una explicación como esta. Y son muy pocos los reclamos en sede arbitral que hacen este tipo de análisis, que es simple, que es lógico, que es una relación lógica secuencial y de por qué una depende de otra y por qué al día de hoy se ha afectado mi ruta crítica y yo estoy ante un árbitro solicitando una ampliación de plazo. Lo que sucede normalmente en los reclamos es, ok, ¿no? Lluvias, se afectaron las partidas, todas estas, ampliación de plazo. Oye, un ratito, ¿no? Lo vamos a hacer más adelante. Las lluvias, ¿qué partidas afectaron? Estas partidas. Ok. ¿Estas partidas son críticas? Sí. ¿Por qué son críticas?
¿Por qué hay esta dependencia entre una y otra? ¿Me puedes explicar por qué esa partida en específico es afectada por lluvia? ¿Es afectada por la lluvia o es afectada por lo que genera la lluvia, que puede ser humedad en el suelo? ¿Cuál es la causal? Es lógica que pide un árbitro. Lógica. Y a veces le metemos todo el papel, toda la documentación al árbitro, todo el Gantt, todos los asientos de obras, todo esto, y no hay análisis de razonabilidad en lo que estamos reclamando. Y todo lo que les estoy señalando, no hay. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento en que el árbitro está ya en plazo para laudar, se pone a analizar el caso y se da cuenta que el reclamo no tiene sustento, no tiene explicación, no tiene lógica secuencial. No me han determinado cuáles son las partidas críticas, no me han señalado por qué se afecta la ruta crítica, no me han señalado pues, si es que había otros frentes de trabajo, si es que había holgura o no. Y lamentablemente esto sucede muchísimo, muchísimo. A pesar de que hay contratistas que se presentan con abogados y con ingenieros que podrían tranquilamente hacer una mejor labor entre ellos y poder explicar, tan simple como lo acabo de explicar, como un ejemplo de colgar el cuadro, de por qué hay una dependencia entre cada actividad y por qué en ese momento es crítica o no. ¿Sí? Vayamos a otro punto. Espero que hasta el momento ya esté claro. Sobre las anotaciones en el cuaderno de... ¿Sí? Y es importante este punto porque es un tema básicamente procedimental, ya no de fondo, ¿no? El artículo 198 del actual reglamento de la ley de contrataciones establece que lo que se anota en el cuaderno de obra son las circunstancias que a criterio del residente ameriten ampliación de plazo. Y esta es una confusión muy común que existe en administraciones de obras públicas, que es que se confunde que lo que yo tengo que anotar es la causal de ampliación de plazo y no las circunstancias que ameritarían después una ampliación de plazo. Y este es un error, porque se confunden lo que es hechos, conceptos como hechos, las causales, las circunstancias y las afectaciones como si fueran un solo concepto. Y en realidad lo que acá te exige solamente la norma es que uno debe anotar lo que son las circunstancias, no la causal, porque posteriormente sucede, ¿no? Cuando ya ya solicitas formalmente la ampliación de plazo, la denegatoria va, no, no anotaste la causal, ¿no? O el inicio de la causal en el cuaderno de... Y el reglamento no te exige que tú pongas desde ya la causal, o me estás presentando una causal que no es exactamente la misma a las circunstancias que anotaste en su momento en el cuaderno de... Y eso no te exige el reglamento, ¿no? Y de hecho ya OCE se ha pronunciado desde muchos años y no ha variado esta interpretación, en el sentido que hace un distingo entre la causal y el hecho o circunstancia de que determina la configuración de la causal, ya que no necesariamente son iguales, ¿no? Como no son necesariamente iguales, ¿no? La fecha de inicio del hecho con la fecha de inicio de la causal o afectación de la ruta crítica. Entonces, es muy importante hacer esta diferenciación, ¿sí? Supongamos, el típico ejemplo de lluvias, ¿no? Empieza a llover. Tengo ahí, a ver, una pregunta. Termino este punto y lo contestamos, Nancy. Supongamos que empieza a llover, ¿no? Empieza a llover. Y yo anoto en el cuaderno de obra que empieza a llover. Todavía no he analizado el nivel, ¿no? de las precipitaciones. Todavía no he analizado si es que me afecta la ruta crítica, pero anoto las circunstancias, que es llover. No. Si posteriormente pasa el tiempo y esa lluvia llega a un punto en que el suelo llega a tal nivel de humedad que me es imposible ejecutar partidas críticas, yo voy a anotar en ese momento, ¿no? Que yo ya no puedo ir más allá, ¿no? Y voy a anotar el inicio de mi afectación de la ruta crítica, ¿no? Para que pueda darse el plazo de posteriormente a una final de la causal y posteriormente yo poder solicitar una ampliación de plazo formalmente dentro de los 15 días. Pero las circunstancias no iniciaron exactamente ahí. Las circunstancias que generaron ese nivel de humedad en el suelo fueron las lluvias.
Y las lluvias generaron mucho después, mucho antes, perdón. Y lo que sucede es que se analiza de manera distinta. Oye, no, las fechas no son iguales, no cuadran, no notaste en su momento, no debiste anotar, y es algo que en realidad ya OCE ha señalado para que no haya una confusión. Déjame ver, acaba de decir que no había otros frentes de trabajo. Quisiera saber su posición, puesto que si bien es cierto que pudiera haber otros frentes de trabajo, la situación es que se afectó la ruta crítica. Es decir, una planificación que el contratista decidió, y por más que hubiera otros frentes de trabajo, la ruta crítica ha sido afectada por ende la ampliación de plazo por sí, evidentemente. Hay situaciones en las cuales, poniendo el ejemplo de la casa, pero, o sea, caso por caso se tendría que analizar. Puede haber situaciones en las cuales puede haber otro frente de trabajo, ¿no? Que yo lo pudiera hacer, pero que no me va a alcanzar y que sí me está afectando la ruta crítica. Y les voy a poner el ejemplo de la casa. Supongamos que yo tengo la casa de 3 pisos y tengo la terraza al costado. No puedo hacer, por alguna razón, causal, circunstancia, no puedo empezar a ejecutar el primer piso. Y el propietario me dice, ok, empieza con la terraza. Pero supongamos que la terraza, pues, tiene evidentemente un plazo de duración mucho menor a la ejecución de un primer piso. Y la hago en el plazo rápidamente programado, ¿no? Tenía otro frente de trabajo, sí, pero también se me va a afectar la ruta crítica del primer piso, porque en algún momento lo puedo tener. En algún momento lo tengo que ejecutar para poder yo cumplir con el plazo total. Entonces, cabe sí la situación en la cual incluso pudiera yo tener frentes de trabajo, y igual se me va a afectar la ruta crítica. Pero, como les digo, es caso por caso. Evidentemente es caso por caso. ¿Qué es lo que yo tendría que demostrar, en este caso, Nancy, a un tribunal arbitral, si es que yo digo, oye, a pesar de que haya frentes de trabajo, ¿no? A mí se me ha afectado la ruta crítica. Tienes que demostrar en el Gantt, porque no hay otra manera de hacerlo, en el diagrama Gantt, de que tú tienes ya plasmada tu ruta crítica, bien señalada, realmente siempre está de otro color, un grande, rojo, ¿no? Toda la ruta crítica, y que independientemente que yo tenga otros frentes de trabajo, esa ruta crítica está siendo afectada. Pero es trabajo de quien pone el reclamo, ¿sí? Y es algo que generalmente no sucede. Les diría que no sucede ni siquiera a veces en los peritajes. Porque a veces sucede que en los propios peritajes tratan de sustentar los ingenieros, ¿ah? Afectación de ruta crítica con asientos de obra, ¿no? Con fotografías, con registros plurimétricos de la densidad de la lluvia. En ningún momento aterrizan al Gantt. Yo tengo que mostrarle al árbitro el Gantt y tengo que evidentemente señalar que me afecta la ruta crítica según mi Gantt, independientemente que yo tenga otros frentes de trabajo, porque me quedé sin holgura en esa partida crítica, ¿sí? Me señalas, entonces al corresponder la ampliación de plazo, corresponde el pago de costos directos, por ejemplo, de maquinaria. Lo vamos a ver más adelante, pero la ley de hoy por hoy te establece que sí te corresponde lo que es costos indirectos, que son lo que conocemos como mayores gastos generales variables, y los costos directos. Y lo vamos a ver más adelante, y les voy a dar una serie de recomendaciones de cómo deberían acreditarlo frente a un tribunal arbitral. Y también en realidad en administración contractual, ¿no? Pero Nancy, sí lo establece la ley hoy por hoy, ¿no? En antiguas versiones no hablaban de costo directo, ¿no? Y era todo un tema, ¿no? Todos los arbitrajes que se generaban por ampliación de plazo y de manera accesoria, que me den los gastos, mayores gastos generales variables, había muchos contratistas que ponían el costo directo también. Oye, o sea, me has afectado en plazo, me has afectado en gasto general variable, pero también me has afectado en costo directo, ¿eh? Yo tengo maquinaria. Y como la ley no reconocía el concepto, estaba dividido el tema. Había tribunales arbitrales que no lo daban, porque no estaba en la ley, ¿no? Un análisis como que legalista, cuadriculado. Y otros tribunales que iban sí un poco más allá de que, bueno, oye, la acreditación y la afectación está acreditada. Oye, no lo dice el concepto, pero está acreditada la afectación. Evidentemente estos laudos iban a anulación de laudo, ¿no? Porque habían laudado fuera de lo que dice la ley, por conceptos que no dice la ley. Esto también pasaba bastante, incluso más atrás, ¿no? O más exagerado, pasaba en temas de concesiones, ¿no? O sea, yo llevé un arbitraje en el cual
hubo una afectación de plazo, pero sabe Dios por qué el contrato no establecía el reconocimiento de mayores gastos generales variables ante una ampliación de plazo. No lo reconocía el contrato de concesión. Esto se lleva a un arbitraje, ¿no? Y la defensa evidentemente decía, oye, ok, el contrato en ningún lado te establece que te deban reconocer mayores gastos generales variables. Por lo tanto, es un derecho que tú no tienes. Y de hecho fue toda una discusión que, bueno, yo para ese arbitraje que fue hace muchos años, yo defendía al Estado. De hecho, mi defensa era esa, no otra. No, oye, no está en el contrato porque es un derecho. Pero ese lado me acuerdo que se perdió. Se perdió porque el tribunal señaló que a pesar de que no estuviera en el contrato, y vamos a hacer una analogía, que a pesar de que no estuviera en la ley, hay evidentemente una afectación económica al concesionario. En este caso ya yo creo que ya está saldado, Nancy, y ya la ley te establece que puedes reclamar costos indirectos, que son los mayores gastos generales variables, y los costos directos, ¿no? A ver, esto ya lo señalé. Vayamos a lo que es causales de ampliación de plazo, ¿sí? Espero que me están escuchando bien, porque lamentablemente les pido mil disculpas, están taladrando y es algo que no puedo controlar. ¿Qué me dice el artículo 197 de la ley, del reglamento de la ley de contratación? Me han dado cosas interesantes, ¿no? Hoy por hoy. Las cosas han ido variando en el tiempo, pero hoy por hoy me señala esto, ¿no? Primero que yo puedo solicitar una ampliación de plazo cuando me afecte, ¿no? O me modifiquen mi ruta crítica, que ya lo hemos visto que es, ¿no? ¿De qué? Del programa de ejecución de obra vigente, que también ya lo vimos. Ya nos familiarizamos un poco con los conceptos, ¿no? Y al momento de la solicitud de ampliación de plazo, pueden suceder tres causas. Atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, ¿no? Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de una prestación adicional, ¿no? Y bueno, ampliar las garantías si es que te lo dan. Y cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados en contratos a precios unitarios. Y respecto a este tercer punto, les he traído, de hecho, una opinión reciente del año pasado, 2021, bien interesante, porque había todo un tema con este tipo de reclamos sobre mayores metrados, que es el día a día, que hay ingenieros acá, pueden saber, o sea, ejecutar mayores metrados en contratos de sistema de precios unitarios es el día a día, ¿no? Y no estaba muy claro cuándo era el inicio y el final de la causal, pero por suerte OCE, a través de una opinión, lo va a esclarecer, ¿no? Pero vamos a ver en un momento, ¿no? ¿Cómo cuantifico mi ampliación de plazo? ¿Sí? ¿Cómo lo traslado a un tribunal arbitral en números o en ese momento a el propietario de la obra, ¿no? Yo, para poder cuantificar una ampliación de plazo, ¿no? Primero, evidentemente, tengo que determinar el número de días de afectación de la ruta crítica, ¿sí? Y ese plazo, esa afectación, ese número de días es el plazo que se debe ampliar al plazo total. Si mi plazo total era 100 días y se me afectó 10 días, lo que yo estoy trasladando es el final, el día 100, lo estoy trasladando para, ya no será 100, sino son 110, ¿no? Y para ello, ¿no? Desde un punto de operatividad técnica, ¿no? Lo que se debe hacer en principio, lo que dicen las buenas prácticas es lo siguiente. Yo debo determinar los hechos y las causales invocados, circunstancias y también aterrizar en la causal, ¿no? Invocado, ¿no? Debo calcular su efecto sobre las partidas afectadas, y acá estamos hablando evidentemente de partidas críticas, ¿no? Yo debo decir, ejemplo, lluvias, ¿no? Determino los hechos y cómo esas lluvias están afectando determinadas partidas críticas que pasan por la ruta crítica, ¿no? Luego de ello se encuentra cuál es la nueva fecha de terminación que arroje esos efectos, ¿no? Y eso lo voy a saber evidentemente hasta el final de la causal, ¿no? Y por diferencia con la fecha anterior vigente se determina los días amplios, ¿no? Parece lógico, ¿sí? Y es algo que quisiera decirles. Podrían decir, Sandro, es lógico. Ya, este análisis, por más que se lo vean lógico, no se hace cuando presentan un reclamo. Es como que se lo presentan por automático y no hacen esta secuencia que al tribunal arbitral le dé una razonabilidad de que sí, probatoriamente, ¿no? Me ha sustentado que se te ha afectado la ruta crítica, ¿no? Entonces, respecto a la cuantificación, en realidad lo que es la diferencia en días, ¿no? Con la última fecha final que se tenía aprobada
lo que da la magnitud de la ampliación. Si lo queremos esquematizar, lo podemos esquematizar a la siguiente. El número de días, ampliarse el plazo, nueva fecha final, menos fecha final anterior, me va a dar el día de la cuantificación de plazo. Número de días del plazo ampliado, yo tengo un plazo contractual anterior, yo le sumo los días de ampliación de plazo, me va a dar el nuevo plazo contractual. ¿Sí? Es importante señalar que no todas las causales afectan a todas las actividades que habíamos, como les señalé, previamente establecido, sean críticas o no. Una causal puede afectar varias actividades, ¿no? Lo que se tiene que analizar finalmente acá es el efecto sobre dichas actividades, lo que va a demostrar cuál es la fecha prevista. ¿Sí? Tengo que demostrarle a un tribunal cuál es el efecto de si es que llueve en determinadas partidas críticas y cuánto plazo yo adicional voy a necesitar, ¿no? Pero para ello, este documento de acá, y es algo que sí me gustaría que quede bastante grabado, es el principal documento que debe uno utilizar para un reclamo de impacto de plazo. Esto es lo que debería analizar un árbitro. No asientos de obra, no videos, no fotos, no. El programa. El programa es el único documento que a mí, árbitro, me debería demostrar afectación de la ruta crítica. ¿Sí? Y es importante esta programación que lo habíamos visto que ya es CPM, porque es un documento que debería estar muy presente en todo el reclamo, independientemente de cómo decidan presentar el reclamo. ¿Sí? Recuerden que cuando se firma el contrato, el contratista entrega un calendario de ejecución de obra, ¿no? Sustentado en una programación de obra en CPM, es decir, ya todo lo que hemos visto hace un rato, ¿no? Y es importante que tengan en cuenta que en tanto y en cuanto no exista una ampliación de plazo, este programa es el vigente, que es lo que habíamos citado. ¿Sí? Yo creo que me adelanté a esta lámina, mientras estaba conversando con ustedes al inicio, y la vamos a pasar. Que es básicamente tener en cuenta el programa vigente en ese momento para cualquier reclamo sobre ampliación de plazo. ¿Cuáles son los efectos de la ampliación de plazo? ¿Sí? ¿Qué es lo que me señala? Me señala muchos, les he traído solamente dos. ¿No? El efecto de una ampliación de plazo, que básicamente es una modificación del plazo contractual, ¿no? Es que, y es un poco lo que señalaba la pregunta de Nancy, ¿no? Me da derecho al pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados a las ampliaciones. Es el primer derecho que me da, ¿no? Va como que de la mano, ¿no? Incluso en arbitraje, muchos contratistas lo presentan como una pretensión accesoria. Y para los que no son abogados, la pretensión accesoria decide que si es que tú me otorgas, tribunal, la ampliación de plazo, tú de manera automática me deberías otorgar los mayores gastos generales variables y los costos directos. No siempre es así, porque están mal calculados, pero generalmente se presentan así. Y otro punto interesante que quería traer con ustedes es que estos costos directos se encuentran debidamente, se deben encontrar acreditados y forma parte de aquellos conceptos que integren la estructura de costos de la oferta económica del contratista. ¿Qué es lo que te está diciendo acá? Oye, a ver, un ratito. Los mayores gastos generales variables, pues aplicas la fórmula y me lo sustentarás dependiendo del número de días, ¿no? Si es que devienen de una paralización de una obra, la ley ahí sí te dice que tú tienes que sustentar documentariamente todos los mayores gastos generales variables. Pero en una situación normal que no estamos en paralización de obra, los costos directos, ¿sí? ¿Cómo lo son? Una paralización de obra, perdón, una paralización de maquinaria, ¿no? Tú los tienes que acreditar. Tú tienes que presentarme la documentación que me acredite que efectivamente incurriste en esos costos, ¿sí? Vayamos, ¿cómo acredito los costos directos e indirectos? Como los tengo que acreditar los indirectos.
¿no? Hay ya una opinión que a mí me parece muy importante, que es del año pasado, reciente, ¿sí? Señala, en ese sentido, para sustentar el reconocimiento de mayores costos directos y gastos generales variables, debía existir una relación de causalidad entre el evento generador de la ampliación del plazo y los conceptos económicos, gastos generales y costo directo, cuyo reconocimiento solicitaba el contratista, los cuales debían acreditarse con la presentación de documentos que demostraran fehacientemente que se había incurrido en esto, ya sea con comprobantes de pago, planillas o cualquier otro documento que resultara pertinente y generara certeza acerca de gasto o costo en que estuvieran. Para acá me gustaría que hagan que hicieran hincapié en un tema bien importante, que es la relación de causalidad. Lo que te está diciendo acá, José, es no basta, ¿no?, con que tú me presentes comprobantes de pago, planillas o cualquier otro documento para yo poder darte un costo directo, ¿no?, o un costo indirecto en caso de paralización de obra. Tú tienes que hacer el trabajo, tienes que hacer tu tarea, que no siempre la hacen, de hacer una relación de causalidad, ¿no? Si a mí me presentan, no sé, que sucede, pues, ¿no? En una paralización de 30 días, me presentan, no sé, facturas por gasolina, por, no sé, 150.000 soles, 200.000 soles, una obra muy pequeña, no me es razonable y no hay una relación de causalidad, ¿sí? Lo que te está diciendo acá, OCE, es que tú tienes que hacer tu tarea. ¿Y qué es lo que pasa generalmente acá? Que es como lo he calificado como un error imperdonable, ¿no? Es dejar al tribunal arbitral que realice este análisis y ejercicio. ¿Qué es lo que sucede en el día a día? Tengo que acreditar, supongamos una priorización, tengo que acreditar costos indirectos o tengo que acreditar costos directos. ¿Y qué es lo que hago? Le tiro todo el planchón al tribunal, lo lleno de facturas, lo lleno de boletas, lo lleno de todo, lo lleno de esto, partes diarios. Acá está tribunal. Todo suma 1 millón de soles. Págame. ¿Y cuál es el error acá? Que no hacen la tarea que te dice OCE, de que debe haber una relación de causalidad. ¿Y cuál es el error? Dejar que el tribunal lo haga. ¿Tú no lo hiciste? Bueno, lo voy a hacer, ¿no? Vamos a ver toda tu documentación, factura por factura, documento por documento, y yo a mi criterio, porque nadie me lo ha puesto en mesa, voy a concluir si es que eso es razonable o no, o hay una relación de causalidad o no. Y me puedo equivocar. Ojo, los tribunales en su mayoría son abogados. Me puedo equivocar. Y es probable que me equivoque en algunos conceptos, ¿no? Oye, va a salir el ingeniero, ¿no? Oye, técnicamente, ¿cómo vas a concluir, ¿no?, que determinado costo, gasto, no era relacionado a la obra? ¿Hiciste el trabajo de decírmelo? Perdón, hay un micrófono prendido. Perdón, recién veo, Alberto, tu pregunta, pero como es un poco larga, lo voy a hacerle un espacio, por favor, para poder contestarla. Pero este es un error que no puede suceder en un reclamo de este tipo de impacto de plazo. No le tiren toda la caja entera de documentación al tribunal y dejar que ellos analicen. Tiene que haber, y si es que van a presentar un peritaje, tiene que hacerlo el perito, que generalmente a veces no lo hace. Y ustedes dirán, qué trabajoso. Bueno, es como se debería presentar un reclamo. Pero cada documento que presenten, desde la factura de que te fuiste a comer a la pollería y gastaste 300 soles, ¿no? O desde que tuviste paralizada una maquinaria y estás presentando una serie de documentación, partes diarios, etc., todo tiene que estar explicado de por qué está relacionado a la obra y por qué era razonable incurrir en ese gasto. Y eso no lo hacen. Y eso no me van a dejar mentir los que están acá. Le tiran toda la documentación al tribunal para que ellos analicen y le ponen un monto. Págame 1 millón de soles, págame 10 millones de soles. Y no hacen esa tarea
de analizar documento por documento. Documento por documento. Y a veces presentan una pericia y ni siquiera la pericia analizó documento por documento. Analizan como que conceptos, ¿no? Conceptos, o sea, a grandes rasgos. Pero el tribunal también es riesgoso, ¿no? Porque supongamos que un concepto X, yo haya presentado 100 documentos respecto a ese concepto, ¿no? Y que me implica un monto interesante. Si para el tribunal ese concepto no va, se van los 100 documentos. No va, por ese monto, se va. Dejaste al tribunal que hiciera tu tarea. Pero si es que yo presento 100 documentos y por cada documento yo le explico al tribunal cuál es la razonabilidad y la relación de causalidad de por qué incurrí en ese gasto, eso es otra cosa. Yo ya le doy herramientas al tribunal para poder. No solamente eso, sino que también genera un contradictorio con la otra parte. Le doy la oportunidad en estos casos, que generalmente las entidades públicas son las demandadas, a que la entidad pueda también, a su criterio, empezar a decir, este concepto no va por esto. Este concepto no va por esto. Esta factura de acá no va por esto. Ese análisis es muy rara vez que sea en un arbitraje. Y es algo que se tiene que hacer. Es algo, supongamos personalmente que yo en mis laudos lo hago. A mí me tiran toda la caja encima y yo dije, a ver, un ratito. Sí, me voy a poner a leer documento por documento. Factura por factura. Y si no me convence, no te lo doy. ¿No? ¿Me puedo equivocar? Puede ser. No, o sea, soy un árbitro, soy un abogado que sí, estoy muchos años metido en temas de obra pública, pero me puedo equivocar. Culpa de las partes por no hacer bien su trabajo. ¿No? Es el tema que yo les pareció interesante que se los traigo como Nancy. Buenos días, doctor, y buenos días a todos los presentes. Gracias por darme esta oportunidad de poder oralizar más bien mis inquietudes. No, con todo gusto. Miren, siguiendo la secuencia de lo que usted está explicando, hablábamos en una situación donde sí corresponde una ampliación de plazo por haberse afectado la ruta crítica. Sin embargo, un contratista un poco diligente, pues es imposible que deje paradas sus máquinas, buscará algo que hacer, ¿no? Entonces la entidad va a decir, tú sí has estado trabajando ahí, pero en realidad lo que el contratista hace, pues porque ya tiene la máquina alquilada o lo tiene ya con un costo futuro, lo va a tener que usar de alguna manera, pero esa máquina va a estar que se diga, o sea, va a estar usada no de la manera que ha sido planificada, va a estar usada de una manera obligatoriamente usada, digamos. Entonces, de lo que usted acaba de decir, estoy entendiendo pues que en esta ampliación de plazo, si bien es cierto, le van a dar la ampliación de plazo, pero en un laudo arbitral no le corresponderían los costos de esa maquinaria, a pesar que está usada, digamos. ¿Podría hablar un poquito de eso? Sí. Le agradezco Sí, anticipado. No, para nada. A mí me encantaría y te pediría muchísima paciencia porque termino con ampliación de plazo y me meto a lo que es reclamos de maquinaria paralizada. Y yo creo que ahí, con eso, yo voy a poder responder a tu pregunta. Sí, así me gustaría solamente hacer ese paréntesis y vamos a volver a tu pregunta sobre maquinaria paralizada porque hay todo un acápite sobre ello al final, que de hecho ya llega la hora que había calculado y vamos a ir avanzando. Este procedimiento de ampliación de plazo para mayores metrados es muy común y hasta el día de hoy no había o hasta el año pasado, mejor dicho, no había una posición clara del OCE respecto a cuándo era el inicio y cuándo era el final de la causa. ¿Sí? Pero a partir de esta opinión 075-2021, por suerte OCE ya lo clarificó. ¿No? ¿Qué es lo que pasaba? Claro, uno hacía mayores metrados en un contrato de precios unitarios y decía, oye, estoy haciendo más obra, porque mayores metrados es más obra, y voy a necesitar más plazo, ¿no? Y es válido que haga mayores metrados porque estoy entre precios unitarios, estoy habilitado pero cuando yo establezco el inicio de la causa. Y por suerte ya OCE ya señaló que
señala primero para el inicio de la causal, que resulta razonable que esta anotación pueda realizarse al momento en que el contratista solicita la ejecución de mayores metrados o cuando el supervisor los apruebe, cualquiera de los dos. Para OCE, para temas de mayores metrados, ahora este es el inicio de la causal que uno debería poner en el cuadro. ¿Cuál es la fecha final? Se pone como final de causal la culminación de los trabajos correspondientes a dichos mayores metrados. Por lo tanto, los que trabajen al día de hoy en administración contractual de obra pública, ya creo que ya tenemos claro procedimentalmente para que luego ante un reclamo, ante un tribunal arbitral o ante el mismo propietario, la entidad pública no te digan, oye, no has anotado bien el inicio y el fin de la causal, ya OCE por suerte ha podido establecer cuándo es el inicio en temas de mayores metrados y cuándo es el final de la causal en mayores metrados. ¿Sí? Pero lo que yo quisiera que tengan muy en claro, ¿sí?, es que quiero que se metan realmente en la mente de un árbitro. ¿Sí? Es que finalmente a quien tienen que ustedes que convencer, ¿no? Porque ustedes quizás a criterio de cada uno podrá decir, ok, yo siento que tengo pues, toda la razón y tengo toda la documentación para que mi reclamo prospere, pero a quien tienes que convencer es al árbitro, ¿no? Y un árbitro te va a pedir, pues, que pruebes. Y es muy importante, y les he traído esta cita, de la importancia del programa. Y creo que ya lo he venido repitiendo un poco en la manera anterior. El programa es el documento, voy a ponerlo coloquialmente, es la vedette para los reclamos de impacto de plazo. El análisis del programa, que aunque no lo crean, es comúnmente obviado en este tipo de reclamos, ¿sí?, es lo principal que debería tener en cuenta un reclamante y lo principal que debería tomar en cuenta un árbitro para resolver correctamente un reclamo sobre impacto de plazo, ¿no? Y les traigo esta cita muy importante que es prácticamente el único libro de Derecho a la Construcción en español, muy completo. Que señala, ¿no? Es bastante usual encontrarse con reclamaciones que no presentan coherencia contractual, lo que te exige también OCE, ¿no? Razonable, ni un orden mínimo que permita al mandante evaluar adecuadamente su procedencia. Algunas reclamaciones no expresan metodologías de cálculo, no hay análisis de programación, no hay análisis de precio, y lo que es más común, presentan diversos conceptos en puertas simultáneas sin explicar su relación entre ellos, que es lo que te exige OCE. Los sobrecostos podrán o no tener relación con el plazo, según cada caso, pero no podremos determinarlo si antes no se hace un análisis del programa de trabajo impactado y de poder concluir los sobrecostos indirectos y gastos generales por extensión del plazo. El programa de trabajo, programa nuevamente, constituye no solo la planificación de la obra. Una vez iniciada esta, se transforma en la principal herramienta de evaluación de la misma. Parece obvio, ¿sí? Parece obvio. Pero el programa, el análisis del programa, y en nuestro vocabulario, el análisis del Gantt, es el corazón de tu reclamo. No los asientos, no otro documento de obra, no los registros plurimétricos, no que hubo un terreno que yo no pude entrar, ¿no?, que me bloquearon tal vía. Eso puede ser, sí, situaciones que se van a dar y que pueden impactar en tu ruta crítica, claro que sí, pero yo tengo que aterrizar esa situación, esa circunstancia, eso que se me viene a una comunidad y no me deja avanzar, esa que no me dejan pasar por el puente, eso que hubo lluvias, lo que sea, tengo que plasmarlo en el programa. Tengo que decirle al tribunal arbitral, esta afectación afecta ruta crítica. Estas son las partidas críticas, son afectadas por esta situación, y te voy a explicar por qué son afectadas, y te voy a trasladar gráficamente en el programa por qué esto es una afectación. No lo hace. Y no lo hace. Y muchas veces reclamos que uno considera válidos y justos se tienen que desestimar porque no hace su tarea.
de analizar correctamente el programa, ¿no? Un ejemplo, las lluvias, es lo más común en ampliaciones de plazo, ¿no? ¿Qué es lo que yo debería decirle al árbitro dentro que él tiene como que un tema de razonabilidad en el reclamo? Ok, yo lo que debería decir, si es que yo digo, oye, han pasado unas lluvias de tal manera de que me afecta la ruta crítica, ¿qué es lo que yo debería presentarle al árbitro? Yo de primero debería definir y conceptualizar la partida afectada, supuestamente la partida crítica, ¿sí? Explicar por qué esa partida en específico, con lluvia o humedad en el suelo, que es el efecto de la lluvia, no se puede ejecutar, ¿no? Ver si la no ejecución de esa partida en ese momento del programa afecta a la ruta crítica, dado que puede haber holgura, otros frentes de trabajo, que la otra parte me lo va a decir, obviamente. Y luego de todo esto, yo tengo que plasmar esto en el análisis del Gantt, gráficamente, por cada partida, cómo afecta la ruta crítica. Oye, Sandro, pero esto no está en la ley, ¿no? Esto no está en el reglamento. Pero un árbitro razonable, y que conoce un poco de cómo se maneja una obra pública, es lo mínimo que te va a pedir. Todo este análisis, toda esta secuencia, es lo mínimo que te debería pedir, ¿sí? Y ahora sí entramos, Nancy, a reclamos por maquinaria paralizada, pero antes me encantaría leer la pregunta de Alberto. A ver. El programa de ejecución de obra corresponde a la secuencia de actividades para ejecutar la obra. Ok. Es frecuente que se reproduzcan las partidas de obra en el PEN y no las actividades. Ello dificulta relacionarlas correctamente, predecesoras y sucesoras, y muchas veces el PEO tiene serias deficiencias. En ese escenario, ¿es posible sustentar una ampliación de plazo por circunstancias que efectivamente afectan el plazo de obra, aunque no pueda demostrarse en el PEO vigente que estuvo mal hecho desde el inicio? Bueno, sí, ¿no? O sea, ¿tú te refieres al tema de maquinarias, Alberto? Si quieres puedes utilizar la... Gracias, Sí. Sandro. Me refiero al tema del plazo de obra. El plazo en la realidad se afecta, pero por un programa mal hecho y con actividades Sí. mal relacionadas no se puede sustentar adecuadamente. Ya te sigo. A ver, el tema de un programa mal hecho evidentemente incurre en otras responsabilidades, ¿no? ¿Y cuál es el tema? La ley, o al menos el reglamento de contrataciones del Estado, en principio, le da una serie de herramientas al contratista frente al propietario para poder rehacer o corregir el programa, ¿no? Mi oposición sería de que, supongamos que me llegue esta controversia con Barney, lo primero que yo le preguntaría al contratista es, tú, dentro de todas estas herramientas que puedes solicitar al propietario para corregir el programa, ¿hiciste algo? ¿Accionaste algo? ¿Lo hiciste? ¿Lo solicitaste y te lo denegaron? ¿Y estás ejecutando una obra con un programa mal hecho? ¿O te quedaste callado? ¿No? Si me responde que se quedó callado, el reclamo pierde bastante fuerza. Ok, el programa está mal hecho y ahora te estoy solicitando un reclamo de ampliación de plazo respecto a un programa mal hecho. Pero ¿en qué momento tú dijiste que el programa estaba mal hecho? Supongamos que el programa esté mal hecho y sí lo reclamé frente al propietario, ¿no? Y sí le dije, oye, estamos mal en el programa, está mal la secuencia de actividades, esto me va a afectar en plazo, y aún así el propietario no te lo da, y luego surge una controversia por ampliación de plazo, a mi tribunal me da mucho más lógica. Ok, la otra parte te va a decir, oye, ya firmaste, ¿no? Cuando firmaste el contrato, firmaste con programa y todo, pero vamos, creo que el porcentaje de modificaciones de programa de obra, incluso expediente técnico en obra es casi 100%, ¿no? No hay obra que no se modifique en el camino. Entonces, mi análisis quizás ahí sería distinto, que vamos primero paso a paso en tu reclamo, ¿no? Vayamos primero al reclamo de corregir el programa, lo que yo primero pediría, ¿no? Que se declare que el programa está mal hecho y que debería hacerse de esta manera. Y una vez que el tribunal me diga, ahora tu programa está bien hecho, ¿no? Ahora vamos a analizar respecto a ese programa bien hecho, tu afectación en el plazo, ¿no? Rocío.
Sí, doctor, disculpe, tenemos dos preguntas en el Facebook. La primera, Uldarico Keswak. Doctor, saludos desde Huaraz. Por favor, una consulta. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la ampliación de plazo? Ok, eso, a ver, lo que te dice la ley es que tú tienes que anotar, lo dije en una lámina pasada, el inicio y el fin de las circunstancias que ameritan la ampliación de plazo. Y eso lo tienes que hacer en el cuaderno de obra. Ejemplo, nuevamente, lluvias, yo tengo que anotar en el cuaderno de obra el inicio de las lluvias que deberían estar afectando mis partidas críticas, o mi ruta crítica, y cuando dejó de llover, que a mí ya me permite avanzar sin llover. Esas anotaciones es lo primero que te va a pedir procedimentalmente para ir a una ampliación, ¿no? Luego que ya finaliza la causal, yo tengo un plazo, va a depender de la norma, porque como sabrán, pues las normas cambian cada año. Pero te va a dar un plazo que, bueno, actualmente entiendo que es 15 días para tú poder solicitar formalmente una ampliación de plazo frente al propietario, a la entidad pública. Y ahí es la entidad donde, bueno, ya hay un procedimiento interno que va a pasar al supervisor y, bueno, se procederá a poder pronunciarse sobre tu ampliación de plazo, ¿no? Si te deniegan la ampliación de plazo, pues nos encontraremos en un árbitro, ¿no? La segunda pregunta. Sí, en caso de mayores metrados, la empresa que ejecuta solicita realizar trabajos de mayores metrados y el supervisor autoriza. Y cuando se solicita el pago a la municipalidad, esta deniega. ¿Qué acciones administrativas se puede tomar? Así como podría indicar cuáles son los pasos o procedimientos para solicitar el pago a la municipalidad de los mayores metrados. Gracias. Ok, esta sería una controversia por pago, ¿no? O sea, primero tendríamos que ver si es que, cuál es realmente la decisión de la municipalidad en tu ejemplo, ¿no? Es decir, te acepto y te reconozco los mayores metrados y no te quiero pagar, o no te reconozco ni siquiera que ejecutaste los mayores metrados y por accesoriedad tampoco te pago, ¿no? Cualquiera de los dos escenarios, lamentablemente, no hay una vía administrativa, si es que no me equivoco, es la palabra que utilizaste. En un contrato de público, ¿no? La sede administrativa no calza dentro de lo que conocemos como derecho administrativo. O sea, no es que no haya una entidad en la cual tú puedas hacer que obliga a la municipalidad a otorgarte el pago. El único mecanismo que tienen los contratistas es el arbitraje. Si no te quieren pagar por esos mayores metrados que el supervisor ha validado, que efectivamente los has hecho, y no te lo quieren pagar, no hay otra manera que tú puedas otorgar, que te puedan dar ese derecho, sino lamentablemente a través de un arbitraje. Ese es el gran desbalance que existe entre el contratista y la entidad pública, ¿no? La entidad pública tiene una serie de herramientas para poder obtener lo que quiere obtener. Si es que tú no cumples contratista, yo te penalizo de manera directa. Si tú no cumples contratista, yo te resuelvo de manera directa. Yo te puedo denegar derechos, yo te voy a hacer todo. El contratista lo único que tiene es el arbitraje. Es la única manera de poder reclamar. No hay otra. Pero ahí tienes que tener bastante cuidado, dependiendo qué ley te calce con el tema de plazo de caducidad de tu reclamo, ¿no? Generalmente, y entiendo que la última ley también es así, el tema de pago, el plazo de caducidad de 30 días no aplica, sino que aplica el tema de hasta que se finalice el contrato. Y como sabemos, el contrato se finaliza con el pago final. Pues si no te han pagado, todavía no estamos ante el pago final, con lo cual tú podrías reclamar iniciar ese arbitraje en cualquier momento previo al pago final, ¿no? Una pregunta, por favor. Gina, sí. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Hace un momento usted y la persona que hizo una consulta hablaba sobre el calendario de obra. Entonces, el calendario de obra con el que se está haciendo la ampliación de plazo o se está solicitando la ampliación de plazo o la del programa de ejecución de obra es la que presenta el contratista. Entonces, si es la que presenta el contratista, ¿se estaría aceptando que ese calendario está mal, que él mismo presentó un calendario errado? No. O sea, el contratista tiene que presentar la ampliación de plazo y el efecto que va a tener en el programa, en el calendario, esta afectación de la ruta crítica que está denunciando, ¿no?
pero lo que tiene que presentarlo es en el calendario vigente, ¿no? Claro, Como, claro. claro, o sea, no es que el contratista presente un calendario como si ya le hubieran otorgado la ampliación de plazo y este ahora es el calendario, ¿no? No, claro, claro Ajá. que no. Pero él manifestaba de que su calendario o el calendario estaba errado. Entonces estaría aceptando Sí, que él ha tenido, como contratista, ha tenido un error en la presentación de su sí, calendario. sí, es lo que yo le decía. Yo de árbitro analizaría cómo se ha actuado en la ejecución del contrato. A mí personalmente como árbitro me gusta mucho no ser cuadriculado en tema de que se aplica la ley, se acabó, sino me gusta mucho analizar cómo han actuado las partes y qué confianza generaron en el otro, ¿no? En este escenario es que si es que tú nunca dijiste nada sobre tu programa errado y ahora me estás reclamando una ampliación de plazo y que mi programa está errado, si nunca dijiste nada, tú estás actuando y validando ese programa errado. Y los costos que deriven de ese programa errado, pues los tendrás que asumir tú, ¿no? Claro, Pero va a depender claro. caso por caso, ¿no? Va a depender caso por caso, definitivamente. Ya, perfecto, gracias. Listo. ¿Alguna más, Rocío? Si no, para pasar con Nancy, que tiene la mano levantada. Sí, doctor. Una pregunta más. Waldo Solórzano pregunta, ¿cuál sería el procedimiento para solicitar la corrección de un calendario de ejecución de obra? Gracias. Eh, mm, Tengo entendido, y si no peco de atrevido de decirte que si es que hay un artículo específico para hacer esa corrección, no creo que haya un procedimiento. Yo creo que es un tema más netamente de administración contractual y evidentemente tu plazo es cuanto antes. Mientras tú sigas ejecutando obra con un programa errado, pues el único perjudicado va a ser, en realidad el único perjudicado va a ser el proyecto en sí. Y evidentemente, dependiendo del caso en concreto, pues será perjudicado el contratista o la entidad. Pero si es que alguien por ahí lo tiene claro, yo no recuerdo un artículo específico en la ley de compensaciones o reglamento que me hable de un procedimiento específico para este tipo de correcciones. ¿Sí? Con cargo, a después revisarlo y al final de mi presentación está mi correo, así que lo conversamos. Pero bueno, a ver, para no pasarme mucho del tiempo, vamos con reclamos por Perdón, maquinaria para... ¿Sí? disculpa, ¿podría hacer otra pregunta? A ver, Gina, dale. La pregunta es, ¿los mayores metrados ya reconocidos por la entidad de alguna manera van a afectar el calendario de obra? ¿Tienen que incorporarse, mejor dicho, dentro del calendario de obra? Sí, y de hecho la opinión, o ¿En sea, qué momento? sí, a veces no, ¿no? Porque en realidad cuando tú solicitas la ampliación de plazo, porque, a ver, tu mayor metrado no es, ya lo dice OCE, no es una modificación de tu expediente técnico. No, No se claro, considera una modificación de tu expediente técnico. Es así es. mayor obra de una partida ya existente, ¿no? Pero sí te puede afectar plazo, ¿no? Y si así te afecta plazo y dentro de tu análisis como contratista te afecta plazo, vas a solicitar una ampliación de plazo por mayores metrados y es justo la opinión que, si quieres regreso a la opinión, es esta opinión de acá, en la cual te señala ya cuándo debes pedir esta ampliación de plazo y de qué manera tú debes anotar el inicio y la causal, ¿no? El inicio que se considera cuando se solicita la ejecución de mayores metrados, ¿no? O cuando el supervisor los apruebe, y el final como la culminación de los trabajos correspondientes a dichos mayores metrados. Pero es algo que tú tienes que hacer como contratista, ¿no? Es una solicitud que tú tienes que hacer, que evidentemente esta ampliación de plazo lo que va a tener como efecto es la variación del calendario. A ver, entonces vamos por reclamos por maquinaria paralizada STAM. Y este es un reclamo que fue bastante recurrente a partir del tema del COVID, porque como sabemos todas las obras se paralizaron. Ahí no había este análisis, Nancy, de que, oye, pero tú contratista, pues ya, o sea, se paralizó esta obra, pero tú esa maquinaria, pues pudiste haberla utilizado en ese momento y trasladada a otra obra, ¿no? Y que hay negatorias de entidades públicas que ese es su argumento, ¿no? Oye, la maquinaria tú la tuviste paralizada, pero porque tú la quisiste tener paralizada. Pudiste haberla llevado y capitalizado en otra obra. Pero en COVID era muy complicado, porque a qué otra obra la llevabas y todas las obras estaban paralizadas? Tu maquinaria necesariamente se tenía que quedar en esa obra.
Entonces, este tipo de reclamos han sido, desde que ya siempre han sido recurrentes, pero en COVID como que se masificaron un poco más por la situación. Y por lo tanto, me parecía importante conversar con ustedes cuáles deben ser los requisitos mínimos que debería tener un reclamante que pretende que se le reconozca costos por maquinaria paralizada, ¿no? Primero hay que tener las reglas claras. Esto se tiene que acreditar. Acá no hay fórmula, como mayores gastos generales variables, acá no hay nada. La maquinaria paralizada es un costo directo. Y como costo directo, según el 199.2 del reglamento, yo lo tengo que acreditar. Eso lo tenemos claro. Acá no hay mucho que hacer. El tema es cómo acredito esto, ¿sí? Y de hecho la directiva, esta directiva muy famosa, de que por toda la paralización por el COVID, señalaba algo parecido, ¿no? Para el pago de los costos y gastos generales que sustentan mediante facturas, boletas de pago u otros documentos que permitan acreditar fehacientemente algo que ocurrió. ¿Nos dice algo de cómo acreditar? Yo les diría que no mucho. Ok, me dice que debe ser mediante facturas, boletas de pago, pero ¿dónde queda este criterio que ya habíamos visto previamente de OCE, de que tiene que haber una relación de causalidad? De que yo tengo que hacer el trabajo, de que yo tengo que hacer mi tarea, de decirle a un tribunal de que este costo directo de paralización de maquinaria, ¿no? Ha sido realmente algo que debí incurrir, que estaba muy relacionado a la obra. Y aquí hay un tema que a mí sí me gustaría que tengan muy claro, de qué necesito para acreditar un reclamo por maquinaria paralizada. Y nuevamente voy a esta opinión. Y esta regla de acá, de relación de causalidad, lo van a ver en el siguiente punto. Estos son los 3 puntos, y quizás esta es la lámina más importante para un tema de reclamo de maquinaria obra que ustedes deben tener en cuenta siempre que vayan a reclamar un stand-by. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Primero, yo tengo que simplemente presentar 3 grandes conceptos. ¿Sí? Yo tengo que presentar los partes diarios. ¿Sí? Los partes diarios es el único documento que a mí me va a acreditar que la maquinaria paralizada efectivamente estuvo en obra al momento de la paralización de la obra. Los partes diarios es un documento que me dice la maquinaria de la excavadora estuvo en obra, acá, y lo acredito con el parte. Estuvo este día de la afectación, acá está en obra. Por lo tanto, mi maquinaria estaba en obra. ¿Esto por sí solo es suficiente? Yo creo que no. ¿Qué necesitas además? Necesitas presentar el calendario de utilización de equipo. ¿Sí? Debido a que el calendario de utilización de equipo acredita que el equipo paralizado que tú dijiste que efectivamente está en obra con los partes diarios, en ese momento de la paralización de la obra, efectivamente tenía que estar en obra. No sé si me logro dejar entender. Es decir, yo primero tengo que acreditar que la maquinaria que yo estoy reclamando estaba en obra. Pero ojo, eso no es suficiente. Yo tengo que acreditar que esa maquinaria, según mi calendario de utilización de equipo, tenía que estar en ese momento. ¿Qué pasa si yo te reclamo por 10 excavadoras, ¿no? Que estuvieron paralizadas y que las acredito con mis partes diarios, estuvieron ahí las 10 excavadoras, y según mi calendario de utilización de equipo, en ese momento solamente deben haber 5. Y sabe Dios, por retraso del contratista, que metió más equipo, porque no quería incurrir en penalidad, metió más maquinaria, ¿no? Y por lo tanto hay 10. ¿Yo tendría que reconocerte los 10? ¿O debería reconocerte lo que el calendario de utilización de equipo me decía que es lo que debías tener en ese momento de la paralización? ¿Sí? No lo señala René, no lo diferencia si es maquinaria propia o alquilada, ¿no? O sea, porque si es maquinaria propia entran todos estos factores de costos de operación y posesión, y tienes que irte según a lo que dice vivienda, MTC, revista costos y todo el tema. No lo diferencia, y es ahí dependiendo de cada uno cómo lo reclama, y el reclamo es distinto, evidentemente, si es que es maquinaria propia o alquilada, ¿no? Porque cuando es maquinaria propia sí tienes que entrar a un análisis de lo que es costo de posesión y costo de operación, ¿no? Y lo que es alquilada es por lo que gastaste, pues, ¿no? O sea, lo que diga tu documento que te cuesta alquilar esa maquinaria, ¿no? Y el tercer documento, el tercer gran elemento, ¿no?
es, ya finalmente, pues una vez que yo ya acredité que la maquinaria estaba en obra, que efectivamente estaba físicamente en obra, que la maquinaria debía estar físicamente en obra en ese momento, según el calendario, ahora sí te voy a empezar a, a acreditar con facturas o pagos, lo que sea, de lo que a mí me costó este equipo para realizar. ¿Sí? Sí, también Oscar, o sea, también se considera el equipo, el tarifario de equipos según análisis de precios unitarios. De oferta, claro, sin duda. Pero estos tres elementos son los requisitos mínimos que yo debería tener para poder hacer un reclamo. Todo esto lo que me están señalando el tarifario según análisis de precios unitarios, si es que es por boletas, si es maquinaria, todo esto es el tercer elemento, ¿no? ¿Con qué documentación, qué análisis, qué cálculo yo hago para poder llegar a un monto? Pero para este tercer punto, si se dan cuenta, es el último. Y ese es el gran error. Y es quizás esta preocupación que está en estas dos preguntas, es quizás que demuestra quizás lo que a veces pasa en la realidad. Me enfoco en el tercer punto, ¿sí? Me enfoco en el tercer punto y me olvido de los dos primeros. Me olvido de acreditar que la maquinaria estaba efectivamente ahí, que lo hago solamente con los partes diarios. Y me olvido de acreditar que la maquinaria debía estar ahí. Ojo, que este es un calendario de utilización de equipo. No es el calendario de avance valorizado de obra valorizado. ¿Ya? Y este calendario, de hecho, está conceptualizado en el artículo 175 del reglamento en la parte de requisitos adicionales de la suscripción del contrato. Es decir, yo debo entregar hoy con el actual reglamento un calendario de utilización de equipo en caso de la naturaleza de la contratación requiera, ¿no? Gustavo, ¿qué tal? Un abrazo. ¿Cuál rol cumple el deber de mitigar daños en cuanto a un reclamo por stand-by de equipos? ¿Cuál rol? Si quieres, por favor, Gustavo, si quieres, conversamos con tu micro prendido. ¿El rol de quién exactamente te refieres? O si quieres... Ah, perdón, me están vendiendo Rocío, que me imagino que es de Facebook, ¿no? Por ahí si me la puedes precisar, Gustavo, en el sentido de que del rol a quién te refieres, contratista, Dice, doctor, en su opinión, ¿qué importancia tiene el deber de mitigar daños en un reclamo de stand-by de equipos? No, o sea, a ver, mitigar daños, evidentemente, daños se refieren al propio contratista, pues sí, o sea, hay un deber evidentemente del contratista de ser, respecto a esos tres puntos, muy diligente. No, yo tengo que tener, y a veces pasa, lo vamos a ver más adelante con un laudo que les he traído, que en la administración contractual yo me obligo de documentar, y la única manera de mitigar daños es documentar. No. Y si es que yo no tengo, supongamos, un buen registro de partes diarios, o yo no tengo un buen manejo de administración del calendario de utilización de equipos, ¿no? O yo no tengo los documentos suficientes, ¿no? Para acreditar el equipo, el costo del equipo paralizado, eso evidentemente me va a afectar en algún momento en el reclamo de arbitraje. No solamente en el arbitraje, sino frente a los propietarios, ¿no? Y estos tres elementos, lo pongo acá bastante grande, son tres requisitos que tienen que cumplirse conjuntamente. Estos tres requisitos, ¿qué es lo que me está diciendo en el fondo? Y de hecho, por ahí los ingenieros están más ubicados con el tema. Lo que me está diciendo es que yo tengo que demostrar la trazabilidad. Yo tengo que demostrar que el reclamo es trazable, de que tiene una secuencia y que mi reclamo termina en un daño, que tiene una secuencia de que yo demuestro que tuve maquinarias en la obra, de que debían estar las maquinarias en ese momento en obra y que he incurrido en costos para ello y no me lo está reconociendo. Esto es lo que ustedes tendrían que demostrar para que el reclamo sea trazable, ¿sí? Y
Es importante porque los que les señalaba un poco, este calendario de utilización de equipo no es el mismo que el calendario de avance de obra valorizado. De hecho, este requisito está en la actual ley, pero no está en la anterior ley. Entonces no nos podríamos decir, oye, si mi ley, que me aplica mi contrato, tiene varios años, no está este requisito que acabo de señalar, que no tengo calendario de utilización de equipo, ¿cómo hago con el segundo elemento, no? ¿Cómo demuestro el tema de que la maquinaria debía estar en obra en ese momento? Y ahí, pues, es también algo razonable, ¿no? Lo puedo acreditar de otra manera. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿no? Estaba previsto en el calendario de avance de obra valorizado, la partida, por ejemplo, relleno. No tengo calendario de utilización de maquinaria, tengo simplemente un calendario de avance de obra. Es lógico que todos los equipos que debo utilizar para ejecutar la partida de relleno, que están en oferta, debían estar presentes en ese momento. Yo puedo hacer el trabajo frente al tribunal de decirle, ok, no tengo un calendario de maquinaria, pero yo tenía que ejecutar relleno de esta fecha a esta fecha. Y según mi oferta económica, para yo hacer esta partida de relleno necesitaba la maquinaria A, B, C. Tengo mis partes diarios, que la maquinaria A, B, C está en ese momento, dámela. Ahí ya se tiene que hacer un poco de construcción del reclamo. Y eso generalmente no se hace. No se hace. Incluso lo he visto en pericias, ¿no? O sea, cuando ya es labor del ingeniero, que esta relación no la hace tampoco, ¿no? Entonces, por lo tanto, puedo relacionar la ejecución de mis partidas con la presencia de maquinaria. Sin duda. Puedo lograr hacerlo. Creo que con eso respondo a Daniel Dumas, ¿no? El calendario de utilización de equipos en sí sería de las partidas afectadas, de acuerdo al cronograma aprobado. Ojo, no confundamos acá conceptos. El calendario de uso de maquinarias es un calendario aparte del calendario de avance de obra, ¿no? O sea, sí, efectivamente va a trasladar un cronograma, un programa dentro de todo lo que hemos visto al inicio, ¿no? Pero exclusivamente para cuando las maquinarias tienen que estar en obra. Cuando yo las voy a utilizar, cuando sí, cuando no, cuando necesito 10 excavadores, cuando necesito 5, cuando necesito tractores, cuando no, ¿no? Y eso, toda esa secuencia me lo va a decir este calendario de utilización de equipos, ¿no? Si es que me hubiera presentado el calendario de suscripción del contrato, es ya, pues, pueden hacer este ejercicio que lo pueden acreditar de otra manera a partir de sí el calendario de avance de obra, ¿no? Y es importante, porque ya hay un laudo en el cual denegó un reclamo stand-by. ¿Por qué? Y bueno, yo mismo me tapo la filmina, pero en este caso, lo único que presentó el reclamante fue los partes diarios, ¿no? Y el tribunal lo que hizo básicamente acá es que tus partes diarios por sí solos no me acreditan el costo que te has incurrido en stand-by. No me basta. ¿Qué es con la lógica que hemos visto hace un rato? Solamente me estaría diciendo, habría cumplido con el primer elemento. Y es probable que haya presentado el tercer elemento también. Pero ¿y el segundo? ¿Por qué yo tendría que tribunal arbitral reconocerte maquinaria paralizada si tú no me has demostrado que en el calendario que esa maquinaria tenía que estar ahí? Y es básicamente, no tal cual como lo he dicho, pero básicamente es la lógica que tiene el agua arbitral, ¿no? Los partes diarios, con los partes diarios no se puede tener certeza de la operatividad de las maquinarias, de las mismas en la obra. No me basta saber que las maquinarias estaban ahí, ¿no? Entonces es muy importante este criterio. Y para ir finalizando, ¿qué es lo que trato de señalarles con todo lo que ya les he comentado? Lo que el árbitro necesita es que se le demuestre probatoriamente un orden y secuencia lógica y razonable. Oye, Sandro, pero esto es obvio. No es obvio. Lo acabamos de ver con el laudo anterior. No es obvio. Presentan muchas ampliaciones de plazo, muchos reclamos de maquinaria paralizada, sin este orden de secuencia lógica y razonable para el árbitro. No demuestran, en otras palabras, la trazabilidad
del reclamo. Y eso, ante un tribunal arbitral conocedor del tema, que sabe, que conoce, que se ubica, va a ser muy complicado que el reclamo pueda prosperar, ¿no? Entonces, yo quería, ya con 1 hora y 40, Rocío, que he calculado 1 hora, pero las preguntas estuvieron muy interesantes. No sé si hay más preguntas, Rocío. Si es que no, yo les agradezco muchísimo, muchísimo por haberme escuchado un sábado en la mañana respecto a estos temas. Sin ningún problema, puedo enviar a Ancagua mi presentación, por si les sirve a ustedes, para que lo puedan pedir ya directamente a Ancagua, o si gustan, me pueden escribir a mi correo que está acá. Las dos opciones son válidas. Yo feliz de poder conversar con ustedes, y espero que realmente hayamos disipado algunos conceptos que los abogados somos los culpables en realidad de a veces confundir estas cosas, y no a veces por desconocimiento no presentar un reclamo bien, ¿no? Oscar, una suspensión de plazos, sí, claro. Cualquier impacto del plazo, sea por una suspensión del plazo acordado por las partes, ¿no? Algo que en la suspensión te hagan firmar, que a veces pasa, que renuncias, ¿no? A cualquier reclamo, ¿no? Para maquinaria, para gastos generales, etc. Pero cualquier impacto en el plazo no atribuible al contratista debería ser un reconocimiento de estos costos, ¿no? Perfecto, listo, Rocío. Te agradezco muchísimo. Creo que... ¿Podría haber una pregunta más, por favor? Sí, claro, Gina, cómo no. Disculpa, pero cuando yo voy a reconocer esos mayores costos por la maquinaria paralizada, ¿me van a reconocer qué maquinaria? ¿La maquinaria que estaría ahí? Me refiero, ¿qué pasa si dentro del equipo mecánico que se le pide al contratista, él tiene en obra mayor cantidad de equipo? Es justo lo que les comentaba. Para poder disipar eso, lo voy a retroceder, está el calendario de utilización de equipo. Es este el documento que generalmente no se presenta, en el cual me va a decir qué maquinaria debía estar en ese momento en obra. No más, no menos. Yo no te voy a reconocer 20 maquinarias cuando el calendario me decía que tú debías tener 5. ¿Me sigues por ahí, Gina? Sí, sí, más bien tienes razón. Gracias. Ok, listo. Ahora sí ya estamos. Si Listo, hay les alguna agradezco pregunta, mucho. por favor, A ver. prendan su micro, se presentan. Bueno, doctor, su exposición ha sido muy didáctica. Estoy muy segura que todos han comprendido muy bien, por eso no hay más preguntas. Qué bueno, Rocío. Muchas gracias. Qué bueno que me haya dado la oportunidad de conversar con los asistentes, y agradezco mucho a ti, a Paola, Paola Navia, y a Ancagua en general por la invitación, y nada, pues les deseo un buen fin de semana a todos. Gracias, doctor, por acompañarnos, por compartir sus conocimientos con nosotros. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Que tenga un feliz fin de semana y un buen viaje. Gracias. Perfecto, gracias, Rocío. Chao, chao. Buenas tardes a todos. Que tengan un lindo día y un fin de semana. Síganse cuidando, por favor. Nos vemos el próximo fin de semana. Otra oportunidad. Gracias.